Hola familia de RIS Online. Sí señores, aquí estamos una vez más reunidos en esta, nuestra casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Para nosotros es una alegría inmensa poder llegar hoy hasta sus hogares, poder llegar hoy hasta sus dispositivos móviles, poder llegar hoy con una palabra que esperamos sea de bendición para ustedes como también ha sido de bendición para nosotros. Sabemos que esta palabra, creemos que esta palabra hoy será una bendición, así que gracias por dejarnos llegar hasta sus dispositivos, hasta sus hogares, hasta su vida. A través de esto, a través de la tecnología, Dios ha permitido, le ha dado la oportunidad al ser humano de avanzar de tal manera, pero lo importante siempre es que todo lo que tengamos, que todo lo que logremos sea y lo usemos de alguna forma para glorificarlo a Él. Como siempre, déjenos saber desde dónde nos están acompañando en este momento, desde dónde, ahí en la cajita de comentarios, escriban desde qué parte de Colombia, desde qué parte del mundo nos están acompañando y si quieren, si lo desean, si no es alguna incomodidad, también déjenos saber con cuántas personas. ¿Cómo lo hacen? Sencillamente, si están con 2 o 3 personas, pues van a colocar, si estás tú y 3 personas más de una vez, eso da 4, X4 y sabremos que en ese dispositivo hay una persona que está allí, pero realmente hay 4 que están viendo nuestra transmisión. ¿Y por qué nos interesa tanto eso? Porque oramos para llegar semana tras semana a más y más personas a través de esta estrategia, de esto que también es una comunidad virtual que ha venido creciendo mes tras mes. Por eso nos esforzamos tanto en hacer contenido de calidad, un contenido de bendición y de edificación para ustedes. Si alguno tiene alguna petición, este es el momento para que escriba también a los anfitriones, solicite oración y de manera privada van a tomar sus peticiones de oración y las van a remitir a alguno de nuestros intercesores. Hoy estaremos terminando la primera parte, sí señores, la primera parte, hoy estaremos terminando la primera temporada de esta serie maravillosa llamada Soberanía, Plan Perfecto. Así que muy atentos, porque obviamente viene la segunda temporada, Soberanía 2.0, y esa va a estar poderosa. Oraciones, preguntas y respuestas correctas. Oigan bien, oraciones, preguntas y respuestas correctas que tenemos que hacer con respecto a la soberanía. Pero ya viene el tiempo para eso. Por ahora, pónganse cómodos porque ya empezamos. Esto es RIS Online. Hemos aprendido que soberanía es el derecho y el poder que Dios tiene para, muy atentos, hacer lo que Él quiere, cómo quiere, cuándo quiere, con quien quiere. Una vez más, soberanía es el derecho y el poder que Dios tiene para hacer lo que Él quiere, cómo quiere, cuándo quiere, con quien quiere. Ahora, todo lo anterior, eso de lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere y con quien quiere o con quien Él desea hacerlo, todo lo anterior Él lo hace bajo unos parámetros muy claros. ¿Y cuáles son esos parámetros? La sabiduría. O sea, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, pero lo hace con sabiduría. No lo hace de repente como lo haríamos nosotros, de una forma necia, de una forma impositiva. No, Él lo hace con sabiduría, Él lo hace con justicia. No solo con sabiduría y justicia, sino que también lo hace con integridad y aún le agrega algo maravilloso llamado gracia, un amor inmerecido. Así que Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, cuando quiere, de una forma sabia, de una forma justa, de una forma íntegra y con gracia, rodeado de amor. Y todo esto con un solo fin. Imagínense todo esto con un solo fin: cumplir su propósito eterno en cada persona, cumplir el propósito eterno en cada uno de nosotros. Ahora, un propósito eterno. Oye bien, repítelo ahí donde estás. Un propósito eterno. Sí, señores, guarda esto en tu corazón. Guárdalo, porque Dios no hace nada de momento. Dios no hace nada por hacerlo simplemente. No, tampoco Él hace algo porque simplemente le plació. No, Él para todo tiene un propósito eterno, que muchas veces no es lógico. Muchas veces no es el camino más fácil o el más corto, tampoco es el camino más agradable para nosotros que estamos transitando por él, pero siempre será el camino que nos va a conectar con eso que guardamos en el corazón, y es que el propósito eterno. Siempre
No lo comprendemos. ¿Recuerdan una de las analogías que usamos iniciando la serie? Hablamos del tapete persa, que si una persona ve el tapete persa y es una figura perfecta, hermosa, una combinación de colores, una expresión de arte maravillosa. Sin embargo, si uno voltea, le da la vuelta al tapete persa y mira, es una cantidad de hilos que no tienen sentido, no tienen sentido. Algo similar es lo que está pasando acá. Hay muchas cosas que no tienen sentido, pero cuando a esto se le dé la vuelta, todo va a tener sentido. Todo va a tener sentido. Y hablando de esto, que Dios no hace nada, que Dios no permite nada simplemente por permitirlo, sino que con todo Él tiene un propósito eterno. Hay algo claro y es que hay momentos en los cuales Dios nos permite a nosotros ver algunas cosas para que tengamos algo así como una pequeña luz, para que tengamos como algo de entendimiento con respecto a cómo opera su propósito. Voy a aterrizar más la idea con este ejemplo. Sin lugar a dudas, el llamado 9/11 o el atentado del 11 de septiembre del año 2001 cambió la historia de la humanidad. Pero no solo cambió la historia de la humanidad, sino que esa caída de las Torres Gemelas es uno de los capítulos más tristes en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hubo gente que inexplicablemente, oye bien, hubo gente que inexplicablemente se salvó. Así como seguramente hubo gente que aparentemente, inexplicablemente falleció, hubo gente que inexplicablemente se salvó. Por ejemplo, escucha esta historia. En el piso 19, el bombero Derek Brigham estaba subiendo para ayudar a evacuar personas en esa torre que ya había sido impactada, cuando de repente dice que él participaba en la labor de rescate y de repente empezó a sentir un punzón sobre su pecho. Y él siguió caminando, pero como era tan fuerte, él se detuvo y dijo, bueno, antes de ser ayuda puedo terminar siendo una carga, y en algún momento empezó a descender de la torre. Y cuando salió de la torre y pidió que lo atendieran porque creía que era un ataque al corazón, inmediatamente se vino abajo la torre. Lo inexplicable es que él nunca antes sufrió y tampoco de ahí en adelante ha manifestado sufrimientos con respecto a su corazón. Inexplicable, ¿verdad? Otra pareja, por ejemplo, dicen que celebraba un viaje, que solían tener cada año un viaje de novios, lo llamaban el viaje de novios. Y tenían que estar a la hora en el que las torres se estaban derribando dentro de su itinerario en esas vacaciones. Tenían que estar ahí en el medio de las torres porque había una parte turística. Pero extrañamente, lo que casi nunca sucede en los tours, el autobús, y menos con un hotel o con una compañía seria, el autobús se tardó media hora y no pudieron llegar, y por eso se salvaron. Y hay otra cantidad de personas que deberían estar a la hora que ocurrieron los incidentes, laborando, trabajando, pero por alguna razón no estuvieron. Permítanme compartirles alguna de esas razones. Por ejemplo, miren esta. Dice que para una persona se salvó y no llegó a tiempo para estar allí en el momento que tenía que estar porque era el primer día de jardín de su niño, y cuando fue a dejarlo al jardín el niño empezó a hacer lloriqueos muy fuertes y se quedó un rato más consolándolo, le agarró el tráfico y no pudo llegar. Otra se salvó porque era su turno para comprar las donas para la gente de la oficina. Entonces, todo el que llevaba las donas llegaba un poco más tarde porque tenía que pasar a recogerlas, y era el día que le correspondía comprar las donas, y por eso se salvó a esa hora del impacto. Otra más, no escuchó el despertador. ¿Cuántas veces hemos renegado y hemos lanzado maldiciones porque el despertador no lo escuchamos? Sí, hay gente que lo tiene de resabio, hay gente que lo tiene de vicio, pero realmente, ¿cuántas veces nosotros que lo tenemos como algo normal, que no lo escuchamos? Y decimos, ¿por qué? No escuchó el despertador, se quedó dormido de más, y cuando trató iba tarde y de nuevo se salvó. ¿O qué tal una persona que se quedó atrapado en el tráfico y maldecía mientras estaba atrapado en el tráfico, pero cuando escuchó la noticia lloró de felicidad? Otro tuvo un incidente con su vehículo y lo impactaron, y obviamente mientras llegaron a atender todo el tema no alcanzó y de nuevo también se salvó.
Asimismo, uno perdió su autobús, otro su auto no le encendió y tenía la batería en perfectas condiciones. Uno más dice que manchó sus zapatos nuevos y entonces decidió desviarse un momento a una farmacia para comprar un producto para limpiar sus zapatos nuevos y ahí se retrasó y vino el impacto. Y ni hablar, otro más que su ropa, su camisa, su esposa estaba planchando la camisa y la quemó y intentó buscar ropa y no tenía ropa limpia en ese momento. Entonces, mientras puso en la secadora algo para llevárselo, le tomó la tarde. Y así sucesivamente hay cantidades seguramente de historias que no conocemos hoy de personas que deberían haber estado en ese momento allí y que muy seguramente de haber estado ahí habían perdido la vida. Pero ¿por qué no estaban? ¿Por qué no estaban? Porque así, de esa manera, opera la soberanía de Dios. Y yo sé que hay personas que están enojadas aquí en la tierra, están enojadas porque sienten que Dios les pagó mal, porque sienten que Dios no les ha correspondido como ellos se merecen. Pero quiero decirles que de nuevo, los caminos, el plan de Dios, el plan perfecto de Dios no siempre es tan perfecto para nosotros, no siempre es tan agradable, no siempre es el más corto, ni el más bonito, ni el más cómodo, pero siempre es el plan que nos conecta con su propósito eterno. Siempre es el plan que nos conecta con su propósito eterno. Así que hay algo que tú tienes que entender y es que la próxima vez, óyeme bien, que algo se salga de lo normal, no reniegues y recuerda, no maldigas, no digas cosas de las cuales después te vas a arrepentir, no reniegues, más bien recuerda que Dios siempre está en control. Oye esto, Dios siempre está en control. Y como Él siempre está en control, Él nos ama y sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso es tan importante. Él nos ama y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y todo lo que suceda, como lo vimos en una de las enseñanzas este mes, todo lo que suceda, bueno o malo, óyeme bien, todo, absolutamente todo está relacionado con el punto, con la idea de Dios de acercarte al propósito eterno que tiene para ti. ¿Sabes? Cuando tú y yo conocemos a Jesús, Él perdona nuestros pecados y a veces nosotros como que no nos sentimos perdonados y seguimos año tras año pidiéndole perdón por pecados que Él ya olvidó y que ya perdonó. Ay, entonces, ¿qué hago yo? Mira, ahí comienza verdaderamente el trabajo. Cuando lo conocemos a Él, cuando nos conectamos con el Señor, con Dios a través de Jesús, Él perdona nuestros pecados y el trabajo de ahí en adelante de Jesús es conectarnos con el plano, el propósito que Dios tiene para nosotros. Y así, entonces Él empieza a trabajar para usar lo que tenga que usar, para mover lo que tenga que mover. ¿Para qué? Para que finalmente su plan, su propósito eterno se cumpla en nosotros. En resumen, hay cosas que, aunque nosotros no las comprendamos, son necesarias. Así como el título de hoy. Hay cosas que aunque nosotros no las entendamos, son necesarias. Y en algún momento llegaremos a la conclusión que lo que nos pasó, que lo que estamos viviendo, oye bien, en algún momento vamos a llegar a la conclusión que lo que nos pasó era necesario. En algún momento vamos a llegar a la conclusión que lo que estamos viviendo hoy, en un futuro vamos a llegar a la conclusión que lo que estamos viviendo hoy, en un futuro diremos, eso era necesario. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta a ti, pero prefiero hacerla de una manera más directa. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. La pregunta es, si quieres compartirlo, compártelo. Si no, solamente medítalo. ¿Qué ha sido lo más triste que tú has pasado en los últimos días o meses? ¿Qué ha sido lo más triste que tú has pasado en los últimos días o meses? La partida de un ser querido, de un ser cercano, la terminación de una relación de noviazgo, matrimonio, de una relación de amistad. ¿Qué ha sido lo más triste que tú has experimentado en los últimos días o en los últimos meses? Pero la pregunta avanza. ¿Qué es lo más frustrante a lo que te has enfrentado en los últimos tiempos? ¿Qué es aquello que te ha generado más frustración? Y voy con una más. ¿Qué es lo más extraño
que has vivido en los últimos tiempos? Sí. ¿Qué es lo más triste? ¿Qué es lo más frustrante? ¿Y qué es lo más extraño? Porque ahora te voy a decir que todo eso, en algún momento, tú vas a entender, ¿puedes repetirlo conmigo? ¿Que era qué? Que era necesario. Si así hoy te enojas y digas, ¿sabe qué? Yo no quiero ver a ese señor. No me gusta lo que está diciendo. ¿Cómo que lo que estoy pasando tan doloroso, tan triste, tan frustrante? En algún momento voy a terminar diciendo que era necesario. Es más, quiero desafiarlos, algunos de los que están ahora mismo conectados. Si quieren compartir cosas que en algún momento dijeron que cómo me está pasando esto a mí, si quieren compartir su experiencia de cosas que les generaron tristeza, dolor, frustración, pero que hoy, después de algún tiempo, algunos meses, quizá años, dicen, era necesario. ¿Quieren compartirlo? Porque eso pasa en realidad. Y saben, yo quiero que hoy veamos una historia justamente que nos dice eso. Vamos a ver claro, óigame bien, más claro que la luz del día. Vamos a ver cómo esos pasos de lo que significa la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, de la manera que quiere. Vamos a verlos ahí. Pero también vamos a ver cómo Él hizo todo eso con sabiduría, con integridad, con justicia y con gracia. ¿Para qué? Para cumplir su propósito eterno. Y eso es lo mismo que está haciendo contigo y es lo mismo que está haciendo conmigo. Así que acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan. Y vamos a leer el capítulo, es bastante larga la historia, pero vamos a ir salteando y yo les voy a ir contando parte del pasaje. ¿Estamos? Miren lo que dice la Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice de la siguiente manera, yo voy a leer la versión Reina Valera actualizada del 2015. Dice que Jesús dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Y luego dice el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Y ahora vamos a explicar esto porque alguien dirá, es que quería pasar por Samaria porque Samaria era el trayecto más corto para llegar a Jerusalén. Por eso quería ahorrarse su tiempo. ¿Quién no quiere ahorrarse tiempo? Pero no fue por eso. Vamos a mirar. Dice versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Así que llegó a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, cerca del campo que Jacob le había dado a su hijo José. Estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía. Miren las descripciones que nos empieza a dar para que se empiecen a imaginar la historia allí en su mente. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos se habían ido a la ciudad para comprar de comer. Entonces Jesús estaba solo en ese momento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te había dado de beber agua viva. La historia sigue, no lo vamos a leer, y dice que la mujer le preguntó y le dice, Señor, tú no tienes con qué sacar agua del pozo. Tú no tienes con qué sacar el agua del pozo y me estás diciendo a mí que tienes un pozo. Y él dice, sí, pero es que ese no es el pozo, porque el que beba de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y ella dice, ok, pues dame de esa agua porque en realidad yo no quiero venir acá a estar sacando agua. Dame de esa agua para yo no volver a tener sed nunca más. Dame de esa agua. En ese momento Jesús le dice, sí, te la voy a dar. Y entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Ve por tu esposo. Y ella le dice, Señor, no tengo esposo. Y Jesús le responde, bien has dicho, mujer, porque 5 esposos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. 5 esposos has tenido. Y entonces la mujer se sorprende y dice, Señor, como que tú eres profeta. Y entonces le dice, a nosotros nos enseñaron, aprovechando que tú eres profeta, a nosotros nos dijeron que teníamos que adorar en este monte. Pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué, mujer? Viene el momento, viene la hora en que ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni aquí se va a adorar. Viene el momento en que los adoradores que adoran en espíritu y en verdad son los que van a adorar al Padre, porque esos son los que el Padre Celestial está buscando. Es decir, gente que no está pegada de lugares, sino de algo de corazón.
Y luego dice que en ese momento llegaron los discípulos y se extrañaron al ver que hablaba con una mujer y siendo samaritana. Y entonces dice el versículo que en ese momento la mujer se fue. Y miren lo que dice el versículo 28 para que continuemos. Dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a los hombres que ella conocía obviamente, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que sea este el Cristo, que sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí o maestro, eso quiere decir Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Los discípulos pensaban en ese momento, ¿alguien le habrá dado de comer? ¿Quién le trajo de comer? Si no nos hablamos, había una disputa entre samaritanos que ahorita se la voy a explicar. Entre samaritanos y judíos había un pleito, una riña no fronteriza, era una riña por principios. Pero Jesús estaba hablando de hacer la voluntad del Padre Celestial, de la misión, de por qué era necesario que Él pasara por Samaria y no diera la vuelta como cualquier judío hacía, que tomaba el camino más largo con tal de no atravesar Samaria para no tener contacto con los samaritanos. Y Jesús dijo, es que mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, del que me envió. Y ahí les ha usado otra analogía. Y Jesús dice, mire, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que no, que la cosecha está lista y que hay que pedirle al Padre que envíe obreros a su mies. Pero en ese momento llegó la mujer con aquellos a los que ella había ido. Y miren lo que dice el versículo 39. Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer, que le daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Oye bien, con esa frase nada más, la conocían. Algunos dicen que esta mujer era prostituta. Y entonces, al ella decir, es que me dijo todo lo que yo he hecho, era muy impactante para la gente y solamente con eso se estaban convirtiendo muchos. Me he dicho lo que, no eran versículos bíblicos, no era nada, no era un sermón elaborado. Ella les decía, vamos, porque me ha dicho lo que yo he hecho. Y el versículo 40 dice, entonces cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días más y muchos, oye bien, y muchos, dice, se quedó allí 2 días más y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Saben algo? Esto es sorprendente. Y es sorprendente porque estos samaritanos no dudaron. Esta gente quedó convertida. Esta gente quedó convencida de que Jesús era el Cristo. Hubo gente que siguió a Jesús por más tiempo cuando él iba. Hubo gente que estuvo y en el momento de la crucifixión dejó de creer en Jesús. En el momento de la crucifixión renunciaron a la fe porque simplemente eran espectadores. Pero por eso era necesario que Jesús pasara por Samaria, para dejar allí sembrada la palabra, para dejar allí sembrada la salvación. Pero hay algunas cosas que es necesario aclarar. Y es que, por ejemplo, como lo mencioné hace unos instantes, para llegar a Jerusalén era más rápido si se atravesaba Samaria. Pero los judíos evitaban atravesar Samaria por una razón. Había un pleito binacional. En algún momento Samaria fue parte de Israel, pero recuerdan cuando a causa del pecado de Salomón, Dios dijo que la nación se dividiría y que 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Pues bueno, esta gente de Samaria, los samaritanos, después, siglos después, vino el imperio de Babilonia, los conquistó y algunos se quedaron adoptando una mezcla de costumbres, las leyes de Moisés por un lado, pero después las costumbres de los de Babilonia. Era una mixtura, era una mezcla, no tenían identidad. Y entonces para los judíos esta gente era impura. Hoy muy parecido a como alguien diría esta frase, quizá alguno la conozca, es que ese es un mundano. Es que esos son mundanos, esos samaritanos eso pensaban. Los judíos se enorgullecían y ellos decían que ellos eran gente pura, que ellos eran gente honesta, que su relación con Dios era verdadera y que ellos eran el pueblo escogido y que los demás no. Y se ofendían mucho más porque, ¿saben algo? En algún momento cuentan que los samaritanos montaron o levantaron un lugar, un templo en el monte Gerizim para adorar a Dios y a otros dioses. ¿Y sabe qué hicieron los judíos? Lo quemaron. O sea, había un pleito impresionante. Por eso Jesús llega
Los discípulos lo siguieron, los discípulos ya estaban como acostumbrándose a saber que la vida con Jesús no era tan natural o tan habitual como parecía. Jesús se metió por Samaria porque le era necesario, llegó a un pozo, se sentó, les dijo a ellos, váyanse. Ellos, era ilógico que lo dejaran solo, máxime cuando estaban en un lugar que no era muy amigable para ellos, de acuerdo a su sentido nacionalista. Jesús se queda solo. Al mediodía llega una mujer a sacar agua cuando ya las otras mujeres no habían llegado. Algunos dicen que iba a esa hora porque no iba a tener que enfrentarse a las mujeres, que algunas obviamente la odiaban, si es que era una prostituta, por razones muy claras. Y Jesús entabla una conversación con la mujer tan fluida. Y aquí empezamos a ver que Dios hace lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, con quién quiere. ¿Eso es qué? Soberanía. Vuelvo y repito. Él hizo como quiso, cuando quiso, en el momento que quiso, con quien quiso. Eso hizo Él, ahí lo vemos muy claro. Y empieza la charla que ya les mencioné. Al final la mujer sorprendida se va, no por el esposo, sino por los hombres, a hablarle a los hombres, a decirles, ¿saben qué? Vengan, porque parece que he conocido al Cristo. Ellos sabían que iba a venir un Cristo. Y parece que he conocido al Cristo, porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y algunos empezaron a creer, pero otros solo creyeron hasta que fueron y vieron a Jesús en persona. Y ese grupo quedó consolidado, esa gente quedó con su fe en Jesús, esa gente quedó conectada con Dios, esa gente empezó una relación con el Señor y el propósito eterno se cumplió, que se salvara la samaritana, que se salvaran muchas personas y obviamente ellos iban a seguir predicando y predicando y predicando y mucha más gente se iba a seguir salvando y se iba a cumplir el propósito eterno. Era necesario. No era lógico, pero era necesario. ¿Tú puedes repetir eso conmigo? Hay cosas que no son lógicas, pero son necesarias. Hay cosas que no son fáciles, pero son necesarias. Hay cosas que no son muy amenas, hay cosas que no son muy agradables, hay cosas que no son las más breves, pero son necesarias. Yo mismo en este instante estoy pasando por algo así, estoy esperando una respuesta hace meses, pero yo creo, yo hoy lo digo, que es necesario. Que Dios ha tomado este tiempo para mi vida porque es necesario. Y Él sabe y en algún momento lo voy a tener muy claro, es necesario. Y en algún momento yo voy a decir, era necesario. Quizá hoy diga, ay, pero ¿y cuánto tiempo falta? ¿Y cuándo es que Dios lo va a hacer? Pero llegará el momento en que voy a decir, era necesario. Y lo voy a decir con una sonrisa. Y lo voy a decir con alegría. De repente hoy, como que sí, es necesario, pero no sé si de pronto la mano del enemigo no está metida por ahí. No, porque si nosotros estamos conectados con Dios y tenemos una relación cercana con Dios diaria, una relación de cercanía con el Señor, es obvio que todo lo que ocurre está sujeto a su plan perfecto, que no es otra cosa que su soberanía. ¿Saben? Recordemos quién está obrando aquí. Y el que está obrando aquí es Dios. Aquí no estamos viendo a un ángel, ni estamos viendo a un hombre. Estamos viendo a Jesús, que era hombre, pero era 100% Dios. Y vuelvo y repito, vemos que Él hizo lo que quiso, como quiso, cuando quiso, con la persona que Él quiso. Y saben, puedo decirlo, voy a mencionarles los apartes para que ustedes queden más convencidos. Él hizo lo que quiso. ¿Cómo? Romper, ¿qué hizo Él? Rompió una tradición de los judíos de no atravesar Samaria y Él la atravesó, hizo lo que quiso. ¿Por qué? Porque era necesario hacerlo. Era necesario y hizo lo que quiso. ¿Por qué? Hizo lo que quiso porque terminó hablando con una mujer samaritana. No, ellos no se dirigían la palabra. Había pleitos, había contiendas y más con una mujer como esta, de la cual se dice tenía una dudosa procedencia, su estilo de vida era muy dudoso. Hizo lo que quiso. Como quiso, se sentó al lado del pozo y la mujer fue a sacar agua y le dijo, ¿sabes qué? Dame de beber. Y la mujer dijo, ¿por qué me habla? La mujer no le dijo, ¿qué le pasa? ¿Yo por qué voy a darle a usted agua? Yo vengo por la mía. No, la mujer le dijo, oye, ¿cómo es que tú me hablas siendo tú judío y yo samaritana? Pero lo hizo también cuando Él quiso. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, al mediodía. No cuando habían muchas. Él pudo decir, bueno, vamos a esperar, quedémonos acá hoy y mañana en la mañana que haya muchas mujeres, voy a ir y ahí ellas se van a convertir. No, lo hizo como Él quiso, como Él quiere. Lo hizo como Él quiso hacerlo, al mediodía,
que iba la gente marginada, no solamente iban las mujeres prostitutas, sino que iban aquellos que los demás de la sociedad no los querían allí. Entonces esa gente que se sentía marginada, esa gente que se sentía discriminada, iba a esas horas para evitar contiendas. Pero también lo hizo con la persona que él quiso. Una mujer samaritana que había tenido 5 maridos de dudosa reputación, pero vemos que la trató con sabiduría, vemos que la trató con justicia. No le dijo, sí, tú eres una desalmada, quita maridos, el peligro de los hombres, de las familias, el peligro para los hombres casados. No, la trató con justicia, con sabiduría, con justicia, con integridad, la respetó, pero también le habló con gracia, porque cuando le dijo, ve y llama a tu marido, ella le dijo, Señor, no tengo marido, y él le dice, sí, bien has dicho, 5 has tenido y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Ella obedeció y ahí se vio. ¿Y cuál fue? Se ve tan perfecto esto, te ve tan perfecto, por así decirlo, este croquis, este mapa de la soberanía, de cómo se mueve la soberanía de Dios, que vino, muchos creyeron, otros llegaron y escucharon a Jesús, creyeron y le rogaron que se quedara y se quedó 2 días. Hizo lo que quiso, como quiso, cuando quiso, con quienes quiso. Y muchos se convirtieron. Y luego salió rumbo a su ciudad donde lo iban a crucificar después. Miren, ¿qué quiero entonces que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos es esto. Dios no tiene límites. Él tiene un propósito eterno y para cumplirlo hará lo que sea necesario. Una vez más, Dios no tiene límites. No digamos que no, es que no ha pasado porque Dios no puede. No, Dios no tiene límites. Él lo que tiene es un propósito eterno. Y para cumplirlo va a hacer lo que sea necesario. ¿Saben? En esa frase, lo que sea necesario, entran tantas cosas, tantas, que realmente no podemos imaginar sino aceptar y disfrutar. Si Dios tiene que cambiar cosas para cumplir un propósito, lo va a hacer. Mira, yo he visto en mi vida cosas que no quiero para que piensen que me estoy jactando, pero he visto hasta cómo Dios, he tenido, por ejemplo, una pequeñita, me ha pasado como 2 o 3 veces algo similar en unos vuelos, pero la más reciente fue hace un par de años. Yo iba rumbo de Miami, rumbo a Cali para predicar y tuve un percance en el carro, en mi automóvil. Me tocó dejarlo en la vía, llamar a un amigo para que mandara una grúa y lo recogiera, y yo tratar de irme en un automóvil, y llegué sobre tiempo. Sí, no tenía maleta, pero el vuelo salía a las 6 de la tarde y yo llegué a las 6 de la tarde al aeropuerto. Llegué. Pero ¿saben algo? El vuelo se había retrasado unos minutos. Se retrasó 20 minutos. Y yo llegué y les dije, no tengo maleta, tengo todo hecho. Y una persona del counter fue y me llevó hasta la entrada del avión. Fui el último en entrar al avión, cerraron la puerta y nos fuimos. Si Dios tiene... Y al otro día fui y prediqué en Colombia, prediqué en Cali, y fue una bendición impresionante. Cuando Dios tiene un propósito, Él va a mover y va a hacer lo que sea necesario. Él rompe esquemas. Él derriba argumentos con el fin de cumplir su propósito. ¿Saben? Porque su soberanía es un plan perfecto, no es un plan lógico, no es un plan cómodo, no es un plan que a todo el mundo le va a gustar, pero es un plan perfecto. Por eso, yo quiero decírtelo hoy, ¿sabes? No dudes mucho. No dudes mucho de eso inexplicable que tú estás viviendo, porque todo eso inexplicable, oye bien, todo eso que estás viviendo que parece inexplicable en este momento, tú no le busques más cosas. Es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Y aunque sea un poco incomprensible, en la eternidad está muy claro. Y cuando estemos en la eternidad va a quedar muy claro. Ah, no, pero es que yo no quiero una respuesta en la eternidad, dicen algunos. Yo no quiero una respuesta en la eternidad, la quiero aquí y ahora. Bueno, métete con Dios. Y si Él quiere te lo va a decir. Si Él quiere te lo va a explicar. ¿Estás listo? ¿Sabes? Quiero preguntarte esto. ¿Estás listo para que Dios haga lo que sea necesario y cumpla su propósito en tu vida? No responda rápido, piensa. ¿Estás listo para que Dios haga lo que sea necesario? Sí.
¿Me está diciendo que si tiene que quitar cosas las va a quitar y que si tiene que agregar otras las va a agregar? Sí. ¿Me está diciendo que de repente hay cosas que mi vida puede ser que nunca más vuelva a ser igual? Sí. ¿Me está diciendo que hay situaciones en mi vida que por más que yo desee que se mantengan, si eso no es parte del plan, Él las va a quitar? Sí, igual las va a quitar. Porque la humanidad entera, óyeme bien, esa humanidad caída por causa del pecado ha tratado de desvirtuar a Dios. Ha tratado de juzgar su existencia y hasta su moral. Todo por causa de que esa humanidad caída, esa humanidad egoísta, esa humanidad ególatra, se mueve por la lógica y no se mueve por el plan, no se mueve por el propósito de Dios. Por eso, vuelvo a preguntarte, para ir aterrizando hoy, ¿estás listo para que Dios haga lo que sea necesario y cumpla su propósito en tu vida? ¿Estás listo? Y si me dices sí, estoy listo, entonces tengo una pregunta más. Si los métodos que Él usa no son los que esperas, ¿igualmente quieres que siga adelante? Yo me voy a atrever a responder por ti. Yo te diría, hazlo. No me estás pidiendo un consejo, pero yo te aconsejaría, hazlo, porque aunque sufras un poco acá, si eso tiene que ver con un plan eterno, te vas a alegrar y te vas a gozar de que eso se haya cumplido. Por eso, ¿cuál es el desafío para tu vida hoy? ¿Cuál es el desafío para que terminemos esta parte y oremos? El desafío es el siguiente, mira, no hay mejor manera. Fortalece tu vida devocional, fortalece tus tiempos de oración, fortalece el congregarte, tanto virtual como físicamente. Fortalece tu tiempo devocional, tu lectura y oración diariamente. Fortalece tu vida devocional, porque de esta manera comprenderás que aquello por lo que te quejaste un día o aquello que no entendiste realmente era necesario. Míralo ahí que está saliendo en la pantalla. Voy a leerlo de corrido. Fortalece tu vida devocional. De esta manera comprenderás que aquello por lo que te quejaste o no entendiste realmente era necesario. ¿Qué tal si oramos? Y oramos hoy y le decimos a Dios, Dios, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no me agradan, hay cosas que, que definitivamente como que se salen de mí como ser humano, el manejarlas, el controlarlas. Porque a veces yo he escuchado tanto esa frase que decimos, Dios es bueno, pero ¿saben por qué decimos Dios es bueno? Porque sentimos que lo que está haciendo nos está favoreciendo. Pero cuando perdemos el control, ya no pensamos tanto que Él es bueno, sino ¿será que me abandonó? Creemos que perder el control es que Dios nos ha abandonado, pero ¿saben? Dios nunca pierde el control. Por eso hoy te quiero invitar, oremos. Te quiero invitar para que juntos hagamos esta oración y le pidamos a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija. ¿Les parece? Para terminar esta última reunión de la primera temporada de Soberanía, Plan Perfecto. ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, hoy de repente hay tantas personas ahí atrás viendo esta enseñanza, Señor, y tantos con preguntas innumerables acerca de por qué o para qué me está sucediendo esto, por qué o para qué me sucedió esto. Algunas personas se han visto enfrentadas a tragedias y algunos quizá han dicho, pero ¿por qué me pasó esto a mí si yo amo a Dios y yo lo sigo? ¿Por qué me pasó esto a mí si yo le estoy sirviendo? De repente no lo han dicho ellos, pero la gente que les rodea sí dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué está pasando esto? ¿Para qué? No entendemos, siendo un Dios bueno, ¿por qué permite cosas malas? Señor, no han entendido que tú haces lo que tengas que hacer con un solo plan, con el propósito de que el propósito eterno que tú has establecido para la humanidad y para cada uno de nosotros se cumpla. Señor, no había nada dulce, no había nada bonito, no había nada agradable, no era nada fácil que tú murieras de la forma que moriste. Sin embargo, lo hiciste porque eso tenía que ver con un propósito eterno. Por eso hoy te pido y te ruego, y si tú quieres allí donde estás, levantar tus manos, es algo simbólico, diciendo Dios ayúdame. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile Señor, fortaléceme. El Espíritu Santo nos fortalece, dile Espíritu Santo, fortaléceme.
Pero lo que yo no quiero es que mi propósito se quede a medias por mi falta de disposición. Señor, yo no quiero luchar contra alguien que es invencible. Yo no quiero tratar de impedir algo que es necesario, y es que tu propósito se cumpla en mi vida. Así que, Señor, hoy oramos diciéndote, haz lo que sea necesario. Pero por favor, que tu plan y tu propósito eterno se cumplan en nuestra vida. Porque te lo pedimos y te lo rogamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.